La parashat de esta semana se llama Vaigash. Es la parashá número 11. La próxima semana, que es la parashá Vayehi, es la parashá número 12 y es la última parashá del Sefer Bereshit, del rollo de Bereshit. Vaigash significa y se acercó, se encuentra en el libro de Bereshit, como les dije, capítulo 44, versículo 18 al 47, 31. En la parashá pasada habíamos hablado de que había una serie de paralelismos entre la vida de Yosef y la vida de Jacob. También en la vida de Yosef, que es una figura mesiánica, hay paralelismos entre él y la vida de Yeshua. No vamos a verlos en detalle, vamos a ver solo algunos de esos paralelismos, pero nos encontramos que tanto Yosef era amado por su padre como Yeshua fue amado de su padre cuando se escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Yosef fue odiado por sus propios hermanos. Yeshua a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El mundo aborrece a Yeshua así como nos aborrece a nosotros. Se profetizó de ambos que serían gobernantes y en ambos se conspiraron para matarlos. Yosef fue vendido por 20 piezas de plata, monedas de plata, y Yeshua fue vendido por 30 monedas de plata. Yosef fue acusado falsamente, Yeshua fue acusado falsamente. Yosef fue castigado entre delincuentes, el copero y el panadero, pero el copero fue soltado y el panadero ejecutado. Yeshua fue castigado entre delincuentes. Uno de ellos fue con él ese mismo día al paraíso y el otro, pues, no. Los hermanos no reconocieron a Yosef, así como a Yeshua no lo reconocieron cuando él vino por primera vez. Yosef fue vencedor en la prueba, tanto en todas las pruebas que vivió, y Yeshua también fue vencedor en la prueba, tanto en la tentación en el desierto, como nos lo ratifica el libro de Hebreos 4:15, cuando dice que tenemos un sumo sacerdote, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yosef fue exaltado de lo más bajo, desde la cárcel de Egipto, fue nombrado virrey. Yeshua, desde la muerte, fue exaltado a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces vemos ahí un paralelismo en la vida de Yosef y Yeshua. Y comenzamos la parashá que dice: Entonces se acercó Judá y dijo: Te ruego, mi señor, desea hablar tu siervo una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues eres como el faraón. Mi amo preguntó a su siervo, diciendo: ¿acaso tienen padre o hermano? Sí, Yehudá se acerca a Yosef con el compromiso que había hecho a su padre Jacob de él ser el garante de Benjamín. Cuando los acusaron de que se habían llevado la copa de Yosef a Yehudá y a sus hermanos, Yehudá pronunció unas palabras muy fuertes. Dijo que el que tenga la copa que sea muerto. Seguramente les habrá, ya con la experiencia que habían tenido la vez anterior y ahora con Benjamín, seguramente le debe haber preguntado: mira, tú tienes la copa, ustedes agarraron la copa, y habrá dicho que no. Pero él se comprometió a que el que tuviera la copa iba a ser muerto. Y este detalle es importante porque después Yosef dice y dijo que todos sus hermanos, que todos ellos iban a ser esclavos. Y Yosef aminoró la pena y dijo que el que tuviera la copa, en este caso Benjamín, iba a ser su esclavo y que todos los hermanos podían irse de regreso a casa.
Pero eso es un pequeño detalle que debemos recordarnos de cómo actuó Joseph en ese sentido. Joseph no iba a dictar una sentencia que después, de la cual se pudiera arrepentir, ¿no? Después. Para que Yehudá se enfrentara a Joseph, estamos hablando de dos líderes. El líder que Jacob había investido con ese manto de colores que le había fabricado y que supuestamente estaba muerto, y el nuevo líder que iba a representar a todos sus hermanos. Para que él pudiera llegar al corazón de Joseph, tenía que estar lleno del Ruach HaKodesh. De la misma manera, para que nosotros podamos tocar el corazón de las personas y que el Mesías sea revelado en las personas, tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh. Tenemos que tener conocimientos muy importantes, pero no es un conocimiento que sería vano si no está acompañado de la llenura del Ruach. Y para eso necesitamos asumir y enfrentar el proceso de transformación y de cambio. Casi siempre le huimos, no nos gusta el proceso porque es difícil, nos confronta con nosotros mismos, con nuestros pecados, con los recuerdos que estamos procurando olvidar y que nos duelen mucho, que es el caso de los hermanos de Joseph, cuando son confrontados por sus malas actitudes, sus malas acciones. Debemos asumir con valentía y determinación el proceso que va a permitir que seamos llenos del Ruach HaKodesh. Dice el Midrash Rabá que Yehudá se acercó a Joseph diciendo, si es guerra, me acerco para la guerra. Si es conciliación, me acerco a conciliación. Y si es por súplica, me acerco por súplica, porque esa palabra Baigash es utilizada en otros pasajes de la Torá, tanto para la guerra como para la súplica, como para la conciliación. Y Yehudá estaba dispuesto a todo. Y estaba de alguna manera ya como que su propia persona pasó a un segundo plano y él estaba dispuesto a cumplir la promesa que le había hecho al Padre. Hay algo muy importante. Cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones críticas en nuestra vida, tenemos que estar conscientes que nosotros como hijos de Israel, aunque en el día de hoy podemos necesitar la ayuda de las autoridades de este mundo, tenemos que darnos cuenta que hay una dinámica interna en toda nuestra vida muy sutil que está en operación, en marcha, en funcionamiento. Y no es un egipcio, no es un romano, no es un incircunciso, no es una persona del mundo que es el que traza nuestro destino. No lo es. Todos los corazones, todas las autoridades son puestas por Dios. Y no hay autoridad sin que Dios no lo permita. No cae un pajarito de un árbol sin que Dios no lo permita. Por lo tanto, los corazones de las autoridades a las cuales nosotros tenemos que recurrir están en manos de Hashem. Y no estamos nosotros bajo control de los poderes de este mundo. Nuestra vida no la controla Bill Gates, ni Google, ni YouTube, ni Facebook, ni Biden, ni Maduro, nada. Nuestras vidas están en manos de Hashem porque somos su pueblo. Amén. Sí, Eso el es muy Mesías importante. también le dijo a Pilato, no sé si recuerdan ese pasaje, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te es permitida por el Padre. Eso debe alentarnos y animarnos cuando estamos enfrentando diferentes situaciones y a veces ponemos la mirada o la expectativa en que tal persona nos puede ayudar, tal departamento del Estado nos puede ayudar. Hebreo nos dice, puesto los ojos en Masías. Él es el único que puede ayudarnos y usará a quien Él quiera. Amén.
Entonces tenemos un consejo para cada uno de nosotros, para poder superar cualquier momento de aflicción, de dificultad. Y muchas veces en esos momentos como que Dios como que se esconde su rostro de nosotros. No lo vemos. Pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Cuando aceptamos la voluntad de Dios y nos entregamos a Él y reconocemos que Él es el que está obrando alrededor nuestro, eso aclara nuestro pensamiento, aclara nuestra vida, aclara el momento que estamos experimentando. Y entonces la fuerza vital que está en el Eterno es el que sustenta la situación por la que estamos atravesando. De la misma manera, Yehudá se acercó a Yosef con esa entrega y con esa convicción. Cuando eso es así, podemos, la tensión, la angustia nuestra se relaja. Y entonces dejamos que la gracia de Dios sea la que actúe por nosotros. Hay un versículo en Eclesiastés que lo relacionan con esta situación que están viviendo los hermanos Yosef, Yehudá y todo lo que está sucediendo aquí. En Eclesiastés dice, había una pequeña ciudad y se interpretan los sabios que esta es Egipto, con pocos hombres en ella, se interpreta que son los hermanos de Yosef. Llegó un gran rey, ese es Yosef, la cercó y construyó contra ella grandes baluartes. Cuando acusó a sus hermanos de espía y después que se habían robado la copa, pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, este es Yehudá, y él con su sabiduría libró la ciudad. Yehudá se acercó a Yosef con el poder del Rúa. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Entonces se relaciona este pasaje con esta historia que estamos viviendo en el día de hoy. Y hay otro versículo muy importante que está en Proverbios 25 que dice, Carlitos. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre entendido lo sacará. ¿A qué es comparable la materia? A una cisterna que era tan profunda que nadie podía sumergirse en ella. Llegó uno que fue lo suficientemente astuto como para traer una cuerda larga. Así que alcanzó su agua y sacó un poco de ella. Así, Yosef era profundo, pero Yehudat vino y sacó de él. Amén. Nosotros tenemos que estar conscientes de algo. Para sacar de las profundidades el agua de vida, nosotros tenemos que ir al Eterno con la herramienta que Él nos ha dado, que es la oración. Y no por casualidad, oración en hebreo se dice tefilá. Tefilá tiene un valor numérico en gematria de 515. Y esta expresión, como aguas profundas es el consejo, tiene un valor también de 515. Y cuando Yehudá estaba hablando con Yosef, estaba argumentando, estaba orando, entró en un juicio con él, así como nosotros en oración entramos en juicio con Hashem. Y tenemos que tener argumentos. Por eso es tan importante que conozcamos íntimamente al Eterno, porque cuando no lo conocemos, nuestros argumentos no son sólidos, no son válidos y no aplican. Los argumentos cuando yo era muchacho para pedirle algo al Señor, bueno, Señor, permíteme ganar la lotería y yo te voy a dar un 10% de lo que me gane. Y después fui aumentando al 20, al 30, al 40, hasta llegar al 90. Claro, en un premio vamos a hablar en dólares, en aquella época era en bolívares en Venezuela, pero en un premio de 10 millones de dólares. Si le doy el 90% a Dios, le doy 9 millones de dólares, todavía me queda con un milloncito, no está nada mal, ¿no? Pero esos argumentos
No funciona. No funcionan delante del Señor. Pero cuando uno tiene un conocimiento íntimo del Eterno, uno puede entrar en juicio con argumentos sólidos y extraer agua del pozo profundo. Los argumentos sólidos son las promesas del Eterno. Lo que Él nos ha prometido y lo que Él ha dicho que hará con nosotros, por nosotros y en nosotros. O sea que nuestra tefilá, nuestra oración tiene que estar basada en las promesas del Padre. Amén. Y entonces Yehudá le dice, no se encienda tu ira contra tu siervo. Los sabios infieren que después que dice esta palabra, le iba a hablar verdades que pudieran molestar al faraón, que podrían irritarlo, pero como le dijimos anteriormente, Yehudá estaba restiado, estaba dispuesto a todo. Y él le dice inmediatamente después que Yosef, que no sabía que era Yosef, Safat Panea, era como el faraón. Y está estos comentarios en Génesis Rabá que dice, a mis ojos eres importante como el rey. Este es el significado literal, pero una explicación midrashica es, en última instancia, serás atacado con lepra por detener a Beniamín, incluso como tu antepasado Faraón fue atacado porque detuvo a mi antepasada Sara una noche. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Faraón detuvo a Sara y cayó enfermo. Y ahorita él, dentro de esas palabras, cuando le dice, tú eres como Faraón, es como le está haciendo recordar que si detiene a Beniamín, va a caer enfermo de lepra. Pero aquí, ¿qué tiene que ver Faraón y la lepra con Yeshua HaMashiach, con la figura mesiánica? Bueno, se dice que el templo sagrado se le llama como el leproso, porque ahí se van a llevar todos los pecados. Y también se le dice al Mashiach, dentro del concepto del Mesías judío, se dice que el Mashiach es el leproso del Sanedrín. Porque dice en Isaías 53, que lo cita directamente el comentario, que Mashiach carga con todos los pecados del pueblo. Por eso, efectivamente, Yeshua se hizo maldición, se hizo pecado, se hizo leproso, pero esa era una lepra superficial, no era en su ser interior porque él nunca pecó, sino es una lepra porque absorbió todos los pecados de Israel. Y continúa diciendo el Midrash. Otra explicación es, eres tan indigno de confianza como el faraón. Así como el faraón emite decretos y no los cumple, hace promesas y no las cumple, así también tú. ¿Es esto lo que tú quisiste decir con poner tus ojos sobre él cuando dijiste, bájalo y pondré mis ojos sobre él? Otra interpretación es, si me provocas, te mataré a ti y a tu amo. Ok, continúa. Y dijimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad, joven, su hermano ha muerto, él quedó solo de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, háganlo bajar hacia mí y yo pondré mi ojo sobre él. ¿Por qué le hace un recuento de todo lo sucedido si Faraón lo sabe? O sea, Faraón sabe todo eso, sabe todo lo que le había dicho, pero de alguna manera está como diciéndole, bueno, ¿será que todo esto fue como que un plan que tú hiciste? ¿Para qué dijiste que le ibas a poner el ojo sobre él? ¿No? Y continúa diciendo la parashá. Y dijimos a mi señor, no puede el joven dejar a su padre, porque si llega a dejar a su padre, morirá. Ok, aquí podemos tener un comentario mesiánico. ¿Qué
hizo Yeshua? Dejó al Padre, dejó la habitación en los lugares celestiales, dejó su condición de Dios y se humilló. Y vino y al dejar al Padre murió, porque cuando se convirtió en leproso y cargó todo el pecado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muere. Entonces, Yeshua es ese hijo que deja al Padre y muere. De la misma manera, aquí se está diciendo que si Benjamín deja a su padre, iba a morir en el camino, así como Rachel, su mamá, murió en el camino. Mas dijiste a tu siervo, si no viene tu hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y sucedió, cuando subimos donde tu siervo, mi padre, que le dijimos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, regresen, cómprennos un poco de comida. Y el padre envió a su hijo al mundo, a lo más bajo. Y luego a las almas de cada uno de nosotros que partieron de Hashem mismo, nos envió a este mundo. Bajen a buscar un poco de comida. ¿Pero qué comida? Alimento de vida eterna. El Señor nos hizo nacer a través de nuestros padres y nos dio un cuerpo en este mundo para darnos la oportunidad de buscar esa comida aquí en Egipto, aquí en el mundo. ¿Cuál comida? La que Yosef, es decir, la que Mashiach nos podía ofrecer, que es el sustentador de toda la vida. Es un camino, Él nos manda a este mundo para que iniciemos un camino de regreso a casa. Además que él dijo, el Mesías dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, verdadera comida come. Y luego sigue diciendo, me dejó uno y supuse, ay, ciertamente fue despedazado, pues no lo he visto desde entonces. Eso está diciendo Jacob de Yosef. Por eso, si llegan a llevarse también a este de mi presencia y le aconteciese alguna calamidad, entonces habrán hecho descender mis canas a la tumba. Y ahora, si vengo a tu siervo, mi padre, y el joven no está con nosotros, dado que su alma está tan atada a su alma, ocurrirá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Y habrán hecho descender tu siervo, la ancianidad de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la tumba. Muy bien. Aquí hay una expresión que llama la atención, que es dado que su alma está tan atada a su alma. ¿El alma de quién? De Benjamín está atada a la de su padre, Jacob. Y hay otro lugar en la Torá, en la Tanaj, donde aparece esta misma expresión. ¿Nos las recuerda, Carlos, que queda en Primera de Samuel, capítulo 17? Habla de la relación de amistad y hermandad entre Jonatán y David. Y aparece esta misma expresión, que el alma de David, de Jonatán, quedó ligada al alma de David. Ahora fíjense, Jonatán, hijo del rey Shaul. Shaul, ¿de qué tribu era? ¿Alguien que sepa? Renata. No. No. Carlos, recuérdanos de qué tribu era el rey Shaul. Era de la tribu de Benjamín. De Benjamín. Por lo tanto, Jonatán era de la tribu de Benjamín. ¿Y quién era el heredero del trono del rey Shaul?
Jonatán. Jonatán. Pero Jonatán dejó eso a un lado, esa pretensión. Reconoció el reinado de David, la promesa, la profecía, y sus almas quedaron ligadas. En esta historia, Ahora es importante, perdón, ¿de dónde era David? David de la tribu de Judá. Ahora, cuando al final de esta historia sabemos que Joseph se revela como el hermano y Benjamín es liberado. Benjamín, su alma queda atada a Yehudá. Así como el alma de Jonatán, que era de la tribu de Benjamín, quedó atada a la de David, que era de la tribu de Judá, el alma de Benjamín quedó atada al alma de Yehudá. ¿Cómo podemos verlo esto hasta el día de hoy? Bueno, cuando el reino se dividió por las peleas familiares que siempre hemos tenido en nuestro pueblo Israel, a raíz de la idolatría del rey Salomón, hijo de David, 10 tribus se fueron al norte, comandadas por, ¿qué tribu? ¿Alguien sabe? Por la tribu de Efraín. Y 2 tribus se quedaron en el sur. ¿Cuáles eran esas tribus? Yehudá y Benjamín, porque el alma de Benjamín había quedado ligada al alma de Yehudá. Y hasta el día de hoy, las únicas 2 tribus que sobrevivieron y que han mantenido la Torá, las promesas, las fiestas, y por eso es que tenemos el privilegio hoy de haber paseado la Torá, de haberla leído, fue la tribu de Yehudá, que está conformada por Yehudá y Benjamín. Cuando tú dices judíos hoy en día, estás hablando de Judá y Benjamín. ¿Quién es el presidente, quién es el primer ministro de Israel en el día de hoy? Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu. ¿Se imaginan de qué tribu es Benjamín? Benjamín Netanyahu. Yo me imagino que es de Benjamín y es el primer ministro de los judíos. El alma de Benjamín y de Judá está ligada desde esta historia hasta el día de hoy. ¿Entienden lo profético? ¿Alguna pregunta? Ok. Fíjense que Dios trata a el hombre medida por medida. Las cosas que están pasando hoy en día, si nosotros vamos al pasado, vamos a entender por qué están pasando. Todo, Dios tiene una manera de juzgar las cosas tan increíble, tan recta, y hay ese dicho de la medida por medida. Debido a que Yehudá había vendido a Joseph como esclavo, ahora estaba obligado a ofrecerse a sí mismo a Joseph como esclavo. ¿Ven? Medida por medida. Luego continúa diciendo la parashá. Pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre, diciendo, si no lo traigo a ti, entonces habré pecado contra mi padre por toda la eternidad. Por eso, ahora, por favor, permite que tu siervo se quede en lugar del joven como un siervo para mi señor, y que el joven suba junto con sus hermanos, porque ¿cómo he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea el mal que le acontecerá a mi padre. Yehudá ha completado el proceso de arrepentimiento. Tenemos a Joseph como el Mesías sufriente, justo, inocente. El Mesías sufriente, una de las funciones es guiarnos al arrepentimiento. Y eso es lo que hizo Joseph, guiar a todos sus hermanos al arrepentimiento. Y en este momento todos sus hermanos estaban representados por Yehudá. Y Yehudá no puede subir al Padre
sin que se le pierda ninguna de las ovejitas. En este caso, sin el joven. Así como Yeshua dice que todas las ovejas que el Padre le ha dado, él no va a perder ninguna. Él subió a prepararnos morada a cada uno de nosotros. Entonces, aquí tenemos dos figuras mesiánicas, Yosef y Yehudá, que están perfectamente alineadas con el corazón de Hashem. Y es ahí, en esa alineación, que se produce el milagro de la revelación del dador de la vida, en este caso representado por Yosef, que Yosef, estas palabras fueron a ese pozo profundo del corazón de Yosef y tocaron su corazón. Y dice, Evangelio de Juan, capítulo 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si nos amamos de esta manera, como Yehudá estuvo dispuesto a dar la vida por Binyamin, vamos a poder tocar el corazón de Hashem y vamos a tocar el corazón de las personas que no conocen al Eterno y se va a producir un milagro en la vida de esas personas. Yehudá dice, continúa diciendo. Y no pudo Yosef contenerse ante los presentes frente a él, por lo que exclamó, que sean retirados todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él, cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Ahora, dice, y no pudo Yosef contenerse ante los presentes. Yosef había tenido mucho dominio propio para poder haber hecho todo lo que hizo con sus hermanos y no haberse revelado como Yosef y haber mantenido la calma, haber hecho ese plan. Entonces aquí pareciera que entonces ya no pudo más y se le acabó el dominio propio, pero realmente no es ese el mensaje que está dando la Torá. Lo que está diciendo la Torá cuando dice que Yosef no pudo contenerse es que el objetivo que Yosef se había trazado ya lo había alcanzado, que era guiar a sus hermanos al arrepentimiento. Si él continuaba con la farsa, ya eso se iba a iba a ser un acto de crueldad. Era extender un sufrimiento innecesariamente. Se iba a desvirtuar el plan. Por eso ya él no podía contenerse. Era el momento preciso de rebelarse. Nosotros tenemos que tener la sabiduría que tuvo Yosef y el dominio propio. No adelantarnos a las situaciones, no forzar las cosas, sino esperar el momento oportuno. Saber cuándo tener mano izquierda, esa dureza que tuvo Yosef, pero la mano derecha de Yosef era mucho más grande y fuerte que la mano izquierda. Y entonces en ese momento dice, que sean retirados todos de mi presencia y no quedó, eso vale 666. ¿Y qué fue lo que no quedó? Cuando se retira de la presencia del Mesías todas las cáscaras que endurecen nuestro ser exterior, que endurecen nuestro corazón, toda esa dureza, todo, como dice Pablo, que cuando se endurece en la conciencia cauterizada, sí. Cuando la conciencia se cauteriza, queda como una cicatriz dura que la envuelve la conciencia. Insensible. Que nos hace insensibles. Entonces, cuando son retirados, esa insensibilidad, esa cáscara que nos recubre, ese 666, entonces se revela Mashiach en nuestra vida. De la misma manera, ese momento tan íntimo es un momento donde no podían estar los hijos del mundo, digámoslo así, los egipcios. Y entonces él manda a sacar a todos los egipcios porque este es un momento muy íntimo entre Yosef, figura de Mashiach, y sus hermanos. Y lloró en voz alta. Oyeron los egipcios
y oyó la casa de Faraón. Amén. Dice el Midrash Rabá, del encuentro entre Yehudá y Yosef se dice, agua profunda es el consejo del corazón del hombre, pero el hombre entendido lo sacará. Esto puede compararse con un pozo profundo lleno de agua fría y excelente, pero de la cual nadie podía beber. Luego vino uno que ató cuerda a cuerda, hilo a hilo, sacó su agua y bebió, después de lo cual todos sacaron agua y bebieron de ella. De la misma manera, Yehudá no cesó de responder palabra por palabra a Yosef hasta que penetró hasta su mismo corazón. Amén. Aleluya, qué bello. Y lo primero que hace Yosef, ¿qué es? Y dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef. ¿Acaso está aún mi padre con vida? Entonces, ¿qué hizo? Honrar a su padre inmediatamente. Así como Yehudá estaba honrando a su papá cuando dice, no voy a subir sin Benjamín, porque yo no le voy a cometer ese pecado eterno contra mi papá. Yosef, lo primero que hace al rebelarse es preguntar por su papá. Esto nos lleva al principio extremadamente importante de que debemos honrar a padre y a madre. Y luego sigue diciendo, pero no lograron sus hermanos responderle porque quedaron desconcertados ante él. Y dijo Yosef a sus hermanos, acérquense, por favor, a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy Yosef, su hermano a que vendieron a Egipto. Y ahora no se aflijan ni se reprochen por haberme vendido aquí, pues para que fuera un proveedor fue que me envió Elohim delante de ustedes. Pues estos han sido 2 de los años de hambruna en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arado ni cosecha. entonces hay dos oportunidades cuando Yosef le dice a su hermano, Ani Yosef, yo soy Yosef. La primera vez, lo primero que hace es preguntar por su papá. Cuando Yeshua muere y van a verlo, las mujeres, ¿qué es lo primero que hace Yeshua? Epa, no me toques que voy al Padre. Lo primero que hace es ir al Padre. Y después se revela a los apóstoles y los apóstoles comprendieron verdaderamente que si Yeshua había resucitado, ellos iban a resucitar. Se les quitó el miedo, se les quitó la culpa, se les quitó la preocupación y ellos estaban inicialmente dispersos y estaban débiles ante la situación. Pero después que Yeshua se les aparece, ellos cambiaron totalmente y ya no les importaba incluso dar su vida en el nombre de Yeshua, sin miedo a negarlo, sin miedo a que los mataran, porque ya sabían, ya habían visto a Yeshua resucitado. Entonces, la segunda vez que Yosef dice, yo soy Yosef, le quita la culpa a sus hermanos y les hace entender que realmente lo que había sucedido todo era un propósito del Eterno. Yeshua, ¿qué dice con respecto a su vida? Que nadie se la quita, sino que él la pone y la vuelve a tomar. Amén. Siempre ha habido una pelea entre hermanos. Los cristianos dicen, los judíos mataron a Jesús. Entonces le tienen rabia a los judíos. Es la misma pelea entre hermanos de toda la vida. Pero ¿qué dice Yeshua en Ebrija allá? Para el que realmente lo lee, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar. Entonces, era plan de Dios. El que los hermanos hayan vendido a Yosef era plan de Dios. ¿Y qué dice luego? Por eso me envió Elohim delante de ustedes, para asegurar su remanente en la tierra y para sustentarlos en una salvación memorable. Esa palabra remanente es la misma de la que habla el profeta Yesayahu y donde dice que muchos son los llamados, pero bueno, pocos son los escogidos
y el Señor dice que si no fuera porque Hashem ha guardado un remanente, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra y hubiésemos sido todos destruidos. El Señor siempre ha guardado un remanente. Y lo interesante de esta palabra remanente es que se dice cherit. Y es exactamente las mismas letras de la palabra reshit, que es la primera palabra de la Torah. Y el reshit hemos estudiado en la Parashá Bereshit, que es Yeshua mismo resucitado. La primicia de la resurrección, el primogénito de los muertos, la cabeza de la congregación de Israel. Yeshua es el reshit. En él, por él y para él fueron hechas todas las cosas y en él son sustentadas. Y la palabra cherit, que es remanente, fíjense, tiene la shin de primero y la palabra reshit tiene la shin de tercera. La alef, las dos la tienen en la segunda posición. La resh, que cherit está de tercera, en reshit está de primera y las dos últimas letras están en la misma posición, la yod y la taf. Es exactamente las mismas letras, la misma palabra. Entonces el remanente que Dios preserva en el mundo es los que tienen al reshit en su corazón. Porque en el reshit fue hecho todos los cielos y la tierra y en el reshit es sustentado el pueblo de Israel. Y cuando dice, por eso me envió, está la palabra Shalías, que en griego fue traducido como apóstol. Entonces, él está reconociendo que él era un enviado de Dios con un propósito muy elevado, que era asegurar el sherit, es decir, los que tuvieran el reshit en su corazón. Y entonces vemos aquí, como les había dicho, en Yesayahu, que Hashem, el Santo de Israel, ha hecho que un remanente vuelva, un remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. Y más adelante sigue diciendo que aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un cherit, un remanente será salvo. Y luego lo confirma el libro de Romanos porque dice que él consumará la obra y la acortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Yesayahu, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado simiente, esperma, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. que es lo que dice Yesayahu 1:9, tal cual, ¿no? Por lo tanto, vamos a culminar aquí. Nosotros debemos procurar la reconciliación entre los hermanos. Si no hay reconciliación entre nosotros, va a ser un obstáculo para que pueda ser revelado completamente el Mesías en nuestras vidas. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve, resuélvelo y después trae la ofrenda al tabernáculo. Y la verdad que comentábamos esta mañana que eso es una obra titánica imposible para nosotros, pero para Hashem sí es posible, porque, y con esto vamos a culminar con lo que habíamos leído en la Haftará, que está en Ezequiel, el Señor lo prometió. Dice así, y con esto finalizamos. Y vino a mí palabra de Hashem diciendo, tú hijo de hombre, que es una expresión mesiánica. Yeshua mismo se autocatalogó como el hijo del hombre. Tú hijo de hombre, tú Yeshua, tómate ahora una vara y escribe para ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Y toma otra vara y escribe en ella para Yosef, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? ¿Qué dice? Perdón, Diles así. Así dice Hashem, el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. No, a la vara de Yosef. Del 18. Ok.
he aquí yo tomo la vara de Joseph, que está en la mano de Efraín, y a la tribu de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con la vara de Yehudat, y los haré una sola vara, y vendrán a ser uno en mi mano. Y las varas sobre las que escribieres estará en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así dice Hashem, el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y mi siervo David, David, si les cambiamos la puntuación, significa el amado. David se transforma en Dodí, pero se escribe igual, las dos palabras. David, el amado, se escribe igual. Y mi siervo, el amado, es decir, Yeshua será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor, andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo Yeshua, el amado, le será príncipe para siempre. Por supuesto que esta profecía no se cumple con David, no se cumplió con David. David ya murió. Está hablando de Yeshua, del amado, del hijo de David. Y entendamos que esa figura de dos Mesías, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, que hay en Israel, en el judaísmo, hasta que no se entienda que son uno solo, hasta que no haya esa unidad entre Judá y Efraín o Yosef, no va a haber una completa unidad en el pueblo de Israel. Y dice la profecía de Zacarías que cuando venga el Mesías, o dice en el libro de Apocalipsis también, haciendo cita del libro de Zacarías, que cuando venga el Mesías verán al que traspasaron y llorarán como por hijo primogénito. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Carlitos, por favor. Abacadosh, amado, querido y respetado, eterno. Hemos oído esta palabra que nos desafía, nos estremece, Señor, porque de verdad queremos ser transformados y no seguir pasivos, sino crecer para llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual es Mashiach. Esta palabra nos sacude nuestras entrañas y nos pone en la perspectiva, Señor, de amarte, de vivir tu palabra, tus promesas, de no confiar en ningún hombre, sino mirarte a ti. Y tú usarás a quien quieras usar en las determinadas situaciones que tendremos que asumir para el testimonio, para el cumplimiento del propósito. Así que nosotros determinamos nuestro corazón de apartarnos del mal, del pecado, Señor, y de obedecer la Torá y vivirla. Requerimos de ti el Ruach HaKodesh, que nos capacita, nos consuela y nos hace entender el camino que debemos andar. Gracias porque en Shabbat nos regocijamos y te conocemos más al estudiar la Torá y obedecerla. En Mashiach te damos las gracias. Amén, amén, ve amén. Amén.